Buenos días. Damos gracias al Señor nuevamente en esta mañana por podernos reunir, podernos conectar. En este momento más de 80 mujeres que decidimos pararnos en la brecha a las 6 de la mañana, nuevamente a creerle a Dios. Y bueno, yo creo que esa adoración que acabamos de escuchar lo dice todo, ¿no? La fidelidad de Dios es todo. Quebranta esa adoración porque abarca tanto. Bueno es Dios, ha sido fiel por generaciones. Bueno es Dios, fiel es Dios. Bueno es Dios. Bueno, damos gracias, Señor, en esta mañana porque esa fidelidad tuya nos abraza, nos motiva, nos levanta, nos empuja, nos lanza, nos fortalece. Porque a veces, Señor y Dios, no tenemos las fuerzas para poder eh, levantarnos y sentirnos como esas mujeres guerreras que se paran en la brecha. A veces no tenemos las fuerzas, pero tú con tu amor y con tu fidelidad diaria, perseverante, incansable, nos levantas cada día, nos renuevas las fuerzas, porque tu misericordia es eso, nueva cada mañana. Y con ese porcentaje que traemos cada una de nosotras acá, que trae Angeline, que trae Ruth Matos, que trae Flavia, que trae Brigitte, que trae Alicia, ese porcentaje que traemos cada una en esta mañana, quizás algunas estamos con un 30% de fuerzas, no sabemos Dora, Diana, Eddie, con qué porcentaje de fuerzas viene esta mañana, unas con el 100, otras con el 80, otras con el 30, pero para Dios es el 100% y eso basta para Él. Ese porcentaje, como estemos hoy, como estemos en esta mañana, como hayamos venido aquí a presentarnos delante del Señor, a clamar por nuestras generaciones, por nuestros hijos al Señor, eso le basta. Y con eso Él se glorifica. Y eso va a ser en esta mañana, a través de su Santo Espíritu, que te pedimos, Señor, que seas tú el que hable cada palabra, cada frase, que seas tú el que ministre nuestro corazón y alcance a nuestros hijos, si los tenemos al lado, cerquita, o si están lejos, que tu Santo Espíritu sople, los toque y les hable y quebrante y haga lo que tenga que hacer, Dios. Porque eres tú el soberano, eres tú el que lo hace, es tu voluntad y no la nuestra, Señor. Amén y amén. Algo que me pareció muy hermoso ayer eh, fue cuando escuché, ay, ahora se me escapó el nombre de la hija de Carito, Anita, cuando Sofía. Ana Sofía, Sofía. Ujú. Ana Sofía, cuando empezó a orar ayer y cuando desarrolló la enseñanza, que habló acerca de los cimientos, del cimiento. Y, y me reí mucho y fue bonito porque dije, el Señor, tú eres tan lindo porque tejes, ¿no? Así como cuando estamos con el crochet, yo siempre traigo esa analogía de que el Señor teje porque Él lo hace así, Él teje una puntada y lleva a la otra porque según cuando Él quiere algo, Él es el que lo hace. Y fue chévere porque parte del inicio de lo que el Señor trae hoy es en los cimientos. Eh, la enseñanza de hoy le titulé Apacibles desde el embrión hasta la eternidad. Y he estado literal quebrantada toda esta semana porque ha sido algo en lo cual, eh, digamos que el Espíritu Santo ha mostrado a mi vida y ha traído a mi corazón, por lo cual me llevó a orar y a estudiar y a escudriñar, porque obviamente tengo hijos por los cuales orar, principalmente hay uno por el cual
El Señor me ha llevado a profundizar y a leer y a estudiar para poder tener esa dirección profunda y clara, el por qué orar en un área específica de Él. Ya voy a contarles de qué trata y les voy a dar mi testimonio en esa parte. Cuando hablábamos de cimientos, o cuando hablamos de cimientos, encontramos una cita bíblica muy bonita que lo ilustra, ¿no? Pero bueno, miremos primero en la descripción de los cimientos. Dice que son la base de la construcción y se encargan de transferir el peso de la estructura al suelo. Están hechos de materiales como concreto, armado y pueden ser superficiales, zapatas o profundos, que es lo que llaman los pilotes. La función básicamente es garantizar la estabilidad y resistencia de la edificación, protegen contra hundimientos o movimiento del suelo. Algunos de los materiales, en nada voy a profundizar, porque si no se nos iría muy larga la enseñanza, pero el Señor sí me ha llevado a profundizar y por eso he dicho que me he quebrantado, desde que empecé a profundizar o a mirar un poco más este tema. Los materiales más comunes y esenciales para la construcción de cimientos son el hormigón, que es como el concreto, tiene su uso y su función; el acero, que es como el refuerzo; el cemento, la grava y la arena; la piedra, en algunos casos se utiliza; la madera, en algunos cimientos también se utiliza, que son como los temporales; el ladrillo, los bloques y el concreto; pilotes, que son en terrenos con baja capacidad; y arcilla, esto lo utilizan en suelos de baja calidad. Bien, cada uno de ellos obviamente cumple una función. En conclusión, lo que tiene que ver en la parte de los cimientos, cuando de construcciones se trata de infraestructura, los cimientos son una parte crucial de cualquier construcción y los materiales deben ser elegidos con mucho cuidado, de forma minuciosa para poder alcanzar ese objetivo de obtener una buena construcción. Según el tipo de proyecto y las condiciones del terreno, se eligen los materiales. Eh, el hormigón reforzado, que fue uno de los que mencioné, el primero, junto con la arena, la grava y el cemento, es el material, digamos, más común, el más utilizado, debido a la resistencia que tiene y la durabilidad, ¿cierto? También por la capacidad de adaptarse a diversas condiciones. Entre otros materiales como la piedra, ladrillos y pilotes, estos también pueden ser utilizados dependiendo del tipo de construcción y el terreno específico. Bien, como parte de la construcción, ya dijimos los cimientos, están también la estructura, como es como el esqueleto. Tenemos las paredes, están las instalaciones eléctricas, está el techo, bueno, la cubierta, están las ventanas, no pueden faltar, están las puertas, tenemos los acabados, que son la parte de interiores y exteriores, y bueno, lo demás que son sistemas de drenaje, saneamiento, la parte exterior, lo que tiene que ver con el paisajismo, lo de decoración, jardinería y demás. Cada uno cumple una función y tiene su descripción. En resumen, con relación a todo lo que es la parte de la construcción, desde los cimientos hasta los acabados exteriores, cada parte de una construcción tiene un propósito específico para garantizar la estabilidad o la funcionalidad, y seguridad del edificio, de la construcción. Bien, en la cita bíblica que les hablaba hace un momento, donde el Señor habla acerca de los cimientos, está en Mateo 7, del 24 al 29. Aquí ya estaríamos hablando de los cimientos desde el área espiritual, en nuestra área espiritual, ¿cierto? No voy a leerlo. Yo creo que, yo sé que la mayoría conoce de lo que trata esta cita bíblica, pero aquí, para quien de pronto no lo conozca, la puede buscar y está en Mateo 7, del 24 al 29. Y lo que básicamente en resumen habla es de unos cimientos correctos y de unos cimientos incorrectos o incompletos.
¿Mm? Basados en esa parte de la Biblia o basados en lo que el Señor nos habla en su palabra, porque hay mucho que encontrar en la palabra acerca de los cimientos. Esos cimientos correctos, ya hablamos de los de infraestructura, ahora hablemos de la parte espiritual. Esos cimientos correctos podrían ser, dentro de la cantidad que tenemos en la palabra, está la fe en Cristo, en Jesucristo, está la palabra de Dios, está la gracia de Dios, está la oración constante, ¿cierto? Está la confianza en la palabra y en las promesas de Dios, está en el amor de Dios, hace parte de esos cimientos, el poder del Espíritu Santo, está la obediencia a los mandamientos de Dios. Hay mucho, cada uno tiene su fundamento en la palabra, eh, y podemos decir que para tener cimientos correctos en nuestra vida espiritual, en la vida espiritual, eh, el Señor nos muestra y nos indica, nos da, nos dice cuáles son, nos los proporciona, pero también encontramos unos cimientos incorrectos, lo que no, por lo que no está bien, lo que no encaja, no engrana en eso que hace parte de esa área espiritual fortalecida. Y son esa confianza que se puede tener en las obras humanas, está la autosuficiencia, la tradición a costumbres humanas, está la superficialidad en la fe, está la búsqueda de riquezas materiales, tener un corazón inclinado hacia lo material, está el orgullo, está la autosuficiencia espiritual, está la idolatría y los falsos dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho que tejer allí, tanto para los cimientos correctos como para los cimientos incorrectos o los que no aportan en esta forma bonita que quiere Dios para nuestra área espiritual. Un solo material fundamental que no puede faltar en la construcción que vimos en primer lugar es el hormigón. Fue el primero que mencioné. ¿Por qué el hormigón? Porque, como les alcancé a mencionar, es un material esencial para la construcción de la mayoría de edificios. Es utilizado en cimientos, columnas, paredes y en muchas otras partes, digamos que pueden ser críticas en la construcción por su resistencia a la hora de comprimirlo y digamos que generar y garantizar esa estabilidad y seguridad. Este material es fundamental, digamos que aporta esa seguridad para momentos de terremotos, de vientos fuertes, de sacudones. Entonces, el resumen, el hormigón es como la clave, es clave en la construcción de un edificio, construcción moderna y en la mayoría de los proyectos de edificación. Mm, si hablamos en el campo espiritual, un solo material en el área espiritual también es fundamental. Mencionamos varios y cada vez que nosotras oramos por nuestros hijos, por nuestra vida espiritual, obviamente buscamos abarcar todo lo que el Señor nos guía en su palabra, que debemos trabajar para alcanzar a tener esa vida conforme a lo que quiere el Señor, una vida parecida a la de Cristo, una imagen parecida a Él, porque es lo que nos va a llevar a tener esa cercanía a Él y alcanzar a la eternidad para verlo a Él. Esa cantidad de materiales o esa más bien cantidad de cosas que necesitamos en la vida espiritual que ya las mencionamos, hay una que por esta época de Día de la Mujer y celebración de la mujer, se habla mucho de la mujer virtuosa, de la virtuosidad y de otras cosas que empoderan a la mujer, pero hemos olvidado un material, un área, un requisito que es fundamental para nuestra vida espiritual y es el espíritu apacible. Si nos venimos a la parte que les mencionaba al inicio, de lo que el Señor me ha estado hablando esta semana, y es em,
el Señor cuando quiere traer un rompimiento, eh, Él tiene que romper de forma profunda, Él tiene que sacar a la luz cosas, Él tiene que quitar vendas. Y eso es lo que ha hecho el Señor en esta semana en mi vida y es como un testimonio así chiquis que les voy a contar para ya empezar a orar, pero hace parte de esto, obviamente, y es, yo le he estado orando al Señor, yo creo que como ustedes, clamando por mis hijos, pero principalmente por mi hijo David, por la lejanía que él tiene del Señor y por esa dureza que se ha formado en él, que impide o que le ha impedido que entre la palabra, que llegue la palabra, que avance en lo que el Señor ha querido para él. En ese orden de ideas, yo le decía al Señor, guíame cómo orar, ¿por qué área específica orar por David? ¿Por qué no veo el fluir del Señor en él? ¿Por qué esa dureza? Y el Señor, dentro de lo que estudiaba y lo que le oraba a Dios, me mostró exactamente eso, que digamos que he orado por tantas cosas en su vida, he orado por tanto en él, y he procurado en las estrategias que da el Señor para que Él llegue, todo lo que he recibido se lo he dado. Lo que les mencionaba ahorita, esa cantidad de requisitos para poder construir en Él eso que el Señor quiere. Pero el Señor me dijo, Él no tiene un espíritu apacible, y lo contrario del espíritu apacible es el orgullo, es la arrogancia, es la soberbia que nos cuesta reconocer y me costaba reconocerlo en mi hijo muchísimo, porque sigo viéndolo como ese bebé, como ese hermoso de mamá, como ese tierno de mamá. Y me costaba y aún me cuesta, debo reconocerlo, orar al Señor y decir si es necesario, que como a Pablo lo tomes del caballo, pues hazlo, Señor. Pero particularmente este requisito del espíritu apacible, el Señor me decía, no solamente está impidiendo que llegue la palabra mía a Él, sino que se están perdiendo bendiciones, tanto en tu vida, Ruth, que no tienes el espíritu apacible. Y yo decía, yo no tengo el espíritu apacible, Señor. Y el Señor me dijo, no lo tienes. Se necesita, se necesita tener para el Señor, no medias. El Señor no necesita cosas a medias, ni cosas tibias. Y nosotros en nuestra naturaleza tendemos a hacer cosas para Dios, para agradarlo a Él. Y eso es hermoso, y eso está bien, y eso el Señor lo ve, y para Él eso es muy apreciado. Pero a veces creemos que ya hemos alcanzado, ya hemos avanzado un montón. Y el Señor es cuando nos sacude y nos quiebra y nos bota al suelo y nos dice, no, no están ni siquiera medio empezando. Y esta parte del espíritu apacible tiene una historia que es el testimonio que les tengo, y es que yo nací en un hogar santanderiano, aunque tuve padres pastores, toda mi familia materna es santanderiana, de tal manera que hablan golpeadito, hablan fuerte, tienen un carácter muy fuerte. Y eso llevó a que mi lejanía con el Señor desarrollara con todos esos matices, eh, unas actitudes y unos comportamientos que me alejaban mucho del Señor. Y por supuesto el espíritu pasible no se veía por ningún lado. Eh, de la mano de esa situación en mi vida, mis hijos o nacieron, obviamente con temor a Dios. Vuelvo y le repito, tú nací en un hogar cristiano con temor a Dios y demás, se oraba, pero particularmente esta parte del espíritu apacible no fue sembrado en mí, no hubo unos cimientos de espíritu apacible en mi vida, por lo tanto, eso se fue heredando, se fue encadenando, desarrollando en mi generación el que no hubiera un espíritu apacible en mis hijos, como debía ser, ¿sí? Era, había otros eh, materiales, digámoslo así, habían otras cosas que enriquecían mi vida y enriquecieron la vida de mis hijos, pero esa parte de cimientos no estaba. Entonces, eso trajo como consecuencia algunas situaciones que obviamente se han venido viviendo y se han sacado a la luz y bueno, ya el Señor ha estado tratando.
De lo que trata este testimonio es que el Señor quiere que tengamos desde el embrión, desde antes de nacer, el Señor ya nos ha pensado y Él quiere que tengamos el espíritu apacible. ¿Y por qué quiere que tengamos ese espíritu apacible? Porque es lo que nos va a llevar a parecernos a Él, es lo que nos va a llevar a acercarnos a Él, a conocer sus bendiciones, a vivir sus bendiciones. Eh, es tan fundamental que es desde antes de que nazcamos, desde antes de nacer, para quienes están pensando tener bebés, embarazarse, o para quienes tengan de pronto en su familia una hija que quiera y esté proyectando tener bebé, es tan fundamental que podamos buscar en la palabra, escudriñar en la palabra la importancia del espíritu apacible desde antes, durante la gestación y, y en el desarrollo hasta la eternidad, como dice la enseñanza. Eh, mm, Agar, ahora me voy a un ejemplo pequeño de la Biblia. Agar fue una mujer que para la época era una mujer repudiada, una mujer señalada, una mujer marginada, que fue tomada para poder, digamos, dar a luz un bebé que en su momento su patrona no podía dar a luz, no podía tener bebés. Ella fue llevada al desierto, pero, y estando en el desierto, eh, el Señor le place mostrarse a ella, que Agar lo vea, que Agar lo escuche. Esta es una historia breve de la Biblia, pero lo traigo a colación porque hubo una característica en Agar que aun cuando no nació, aun cuando no tuvo desde antes, ni durante su gestación, ni durante el desarrollo de su vida, no fue en ella sembrado el espíritu apacible. Ella tuvo esa disposición de corazón, de tener esa sensibilidad y ese espíritu apacible, y fue eso lo que Dios vio. Fue eso lo que llevó a que Dios se mostrara a Agar y le hablara y trayera para su generación bendición. El punto aquí es que en ti, en mí, en nuestra generación, hay oportunidad. Hay oportunidad de que ese espíritu apacible llegue, hay oportunidad de que podamos traer ese espíritu apacible, porque hay unas situaciones o hay unas consecuencias, o más bien como, eh, se me fue la palabra, hay unas muestras, hay unas reacciones visibles cuando no está el espíritu apacible. Y esas reacciones se ven desde que son bebecitos, desde que está bebé el niño hasta cuando ya vamos creciendo. Eh, y eso es lo que en algunas áreas de nuestra vida de pronto no entendemos qué pasa y oramos y decimos, pero ¿por qué el niño tiene esa reacción o ese comportamiento? Algo de lo que encontré sobre el espíritu, cuando no está el espíritu apacible, es que en algunos, cuando están bebés, en algunos niños, eh, hay reacciones como no, que no pueden dormir o que de pronto hacen lo que llamamos berrinche, pero realmente son reacciones como em, como caprichosas. Se me fue el término cuando lo leí, me acordé, pero ya ahorita se me escapa el nombre. Es como esa ira que muestran ellos, que se ponen rojos, que uno dice, está haciendo berrinche. Pero esa es una de las reacciones de no tener el espíritu apacible, que no pueden dormir, que se despiertan a veces como si tuvieran pesadillas los niños. Eso tiene que ver con no tener el espíritu apacible. Esto lo encontré dentro de lo que estudié y lo tratan de manera clínica, obviamente lo llevan a tratarlo con algunos tratamientos, valga la redundancia, con terapias, cuando realmente hay muchos casos en los que su fundamento es espiritual, ¿sí? Porque fue sembrado desde su gestación, viene desde el embrión, y eso cuando ya el niño nace se refleja en esas situaciones que les mostré. Y cuando ya, pues obviamente está la adolescencia y la adultez, obviamente hay otras reacciones y hay otras muestras de no tener el espíritu apacible.
Esto lo que trae es lejanía de Dios cuando no tenemos el espíritu apacible. Y lo que desencadena es no solamente no tener, no disfrutar de las bendiciones en nuestra vida y nuestras generaciones, sino que trae confusión y nos lleva a buscar en otros espacios cómo solucionar eh, eso que estamos viendo, esas muestras o esas reacciones de no tener el espíritu apacible. Vamos a orar y en esta oración lo que quiero que oremos en esta mañana es porque para quienes se están planeando en nuestra familia, en nuestra generación, en nuestros hijos, en nuestros hogares, tener bebés, quienes ya tienen bebés, quienes están embarazaditas, quienes hayan nacido ya, que estén, digamos, hablemos como de 2 años atrás, incluyendo los que están en el embrión. Y vamos a orar por los que están de 2 en adelante y los que están ya grandecitos, adultos, porque si hay oportunidad de que esos cimientos, en esos cimientos esté el espíritu apacible, el Señor lo ponga. ¿M? Para los que ya nacieron, que el Señor, porque hay oportunidad en el Señor hay oportunidad para que el Señor cambie, transforme y traiga ese espíritu apacible para que esa construcción espiritual sea reforzada con lo que el Señor va a traer y se lleve lo que se esté manifestando y que esté impidiendo que el niño tenga y el joven o el adulto tenga el desarrollo espiritual fortalecido como lo quiere el Señor. Mire, el Señor me mostraba que hay muchos jóvenes y hay muchos niños que no están pudiendo dormir, que están teniendo crisis, aún convulsiones, bueno, llamadas convulsiones, y lo digo con respeto en el sentido de que es realmente espiritual, ¿sí? Obviamente, gracias Señor por las terapias, gracias Señor por la psicología. Acá hay muchas mujeres que están en esta parte de la profesión y gloria a Dios por eso, gloria a Dios. Pero tan bonito cuando el Señor nos permite primeramente recurrir a Él para que Él sea el que muestre y guíe cómo podemos orar para que el Señor libere, para que el Señor traiga rompimiento y saque a la luz la verdad, así duela, así nos guste, pero es así como desenmascaramos al enemigo para poder ver la gloria de Dios en ese bebé, en ese embrión y en nuestros jóvenes y adultos hijos. Oremos, mis amadas. Amado Padre Celestial, gracias Señor te damos por lo que tú muestras, por lo que tú traes, por lo que tú guías para nuestra familia, para nuestras vidas, para nuestra generación. Es tan bonito, Señor, como tú nos muestras a través de tu palabra, cómo nos ilustras a través de una enseñanza, de una parábola de los cimientos, de qué debemos y qué no debemos, de qué es correcto y qué no, de qué fue correcto en nuestra vida, en nuestro embrión, en mi embrión, en el embrión de nuestros hijos y qué no fue correcto. Nos cuesta, Dios, reconocer que hubo fallas. Nos cuesta reconocer que no venimos con unos embriones, con una gestación, con un crecimiento, como tú querías, porque estamos ahora en una nueva etapa en la cual decimos qué lindo poder disfrutar a plenitud de eso que tú tienes para nosotros, porque lo vemos en otras mujeres, en otros hijos, en otros hogares, y queremos oraciones perfectas, Dios, pero tú quieres, Señor, y Dios es otra cosa. Tú desenmascaras porque tú quieres que se ore con la verdad, porque es allí donde te glorificas cuando desentierras, destapas y sale ese pus que no queremos ver y que huele feo. Pero hoy, Señor y Dios, es tan hermoso como tú a través de esa ilustración de los cimientos quiere mostrarnos que quiere, Señor y Dios, unos cimientos donde tu palabra, donde tu espíritu apacible esté anclado y sembrado, Dios, en esos hijos nuestros, en esa generación nuestra. Y que si no se sembró, hay oportunidad en ti, hay oportunidad en ti. Oramos, Señor y Dios, en esta mañana por
los hijos menores de 2 años, los que están por, los que están por sembrarse allí en la matriz de mamá, los que están allí en la matriz de mamá, que están como embrioncito, los que están recién nacidos, Dios, los que tienen 1 año, 2 años, Dios. Te pedimos, Señor, que lo que no haya allí como eso simiente limpio, sano, lo que no esté allí, Dios, como ese espíritu apacible, que es lo que tú quieres, como esa, esa parte principal en esos niños, Dios. Aunque haya muchas otras cosas sembradas allí, bonitas y hermosas de parte tuya, esa fe, esa obediencia, esa sujeción a ti. Oh Dios, esa mansedumbre quieres tú que esté allí en esos embriones, en esos niños, Dios. Que las manifestaciones que se han venido dando en esos niños o lo que se quiera manifestar para mal, Dios, tú, Señor y Dios, traiga rompimiento. Si hay niños que no han podido dormir, si hay niños convulsionando, si hay embriones, Dios, que han sido diagnosticados, si hay diagnósticos malos, que traen dolor, que traen confusión, que no hay respuesta, que no se encuentra la razón. Dios, hoy oramos por esos niños, para que tú, Señor y Dios, saques, Dios, desentierres todo aquello que se haya sembrado por los genes, por la familia, por heredad. Tú seas cortando todo espíritu soberbio, todo espíritu que rompa, Señor y Dios, con lo que has querido tú para estos niños, Dios. Sembramos en ellos ese espíritu apacible, Dios, para que ellos puedan dormir, para que ya no haya convulsiones, para que ellos puedan tener un desarrollo desde esa niñez normal en ti como tú lo quieres, no como el mundo lo muestra, no normalizando esas reacciones, esos comportamientos, que ellos no necesiten terapia, que no necesiten tratamientos, que no haya químicos en esos embriones, que no haya químicos en esos niños, Dios, en el nombre de Jesús, traes libertad. Traes libertad en el nombre de Jesús para esos niños, Dios. En el nombre del Señor oramos por los niños mayores de 2 años, Dios, los que llegan hasta la preadolescencia, Dios. Dios, sabemos que para algunas familias no hubo oportunidad de conocer de ti. Sabemos que para algunas familias, aún conociendo de ti, hubo error en esa parte de los cimientos que no se sembraron. Hubo fallas, Dios, porque somos imperfectos, porque nos equivocamos, Dios, porque somos débiles, porque mamá se equivocó, porque papá se equivocó, porque nos equivocamos, Dios. Pero hoy oramos, Dios, esos jóvenes, esos niños preadolescentes que han venido teniendo situaciones, Dios, y manifestaciones en los cuales, Dios, la soberbia, la dureza, la arrogancia está impidiendo que tu palabra, que la oración llegue, Dios. Padre, te pedimos, Dios, que traigas rompimiento. Llévate toda ira, llévate toda soberbia, llévate toda arrogancia, Dios de la gloria. Eso, Señor y Dios, que el mundo y aún nuestras propias mentes están diciendo, no se puede, es imposible, no se ha podido. Hoy nos llegan los por qué, tenemos tantos por qué, Dios, y que nos traen quebrantamiento y que trae tristeza a la familia y trae tristeza al hogar y trae tristeza a esos jóvenes, Dios. Y no entendemos por qué siguen buscando lo malo, Dios. Hoy tú traes rompimiento, hoy traes libertad, Dios de la gloria, para esos preadolescentes, para esos niños, para esos jóvenes, Dios, que no importa el comienzo, no importa si no fue en el orden tuyo, tú traes ese rompimiento. Tú, Señor y Dios, refuerzas esa construcción espiritual de nuestros hijos, Dios de la gloria, y traes ese espíritu apacible, ese requisito, ese material, eso fundamental
que va a permitir que ellos puedan recibir esa palabra, Dios, que puedan recibir el amor que nos da, que les das a través nuestro como mamás, que les das a través de la abuelita, que te les das a través de la tía, ese amor que viene de ti, Señor y Dios. Te pedimos, Dios, que te glorifique, Dios, que lo hagas, Dios. Oramos, Señor y Dios, por esos adultos ya, por esos hijos adultos, por esos nietos adultos, por esos sobrinos adultos, que el mundo y aún nuestra mente y aún, Señor y Dios, nuestra realidad nos muestra que es imposible, que ya no se puede y que vivimos en una oración constante, pero triste porque no entendemos por qué tu palabra no entra si hay algo que permea y que impide el fluir tuyo, Dios. Gracias, Señor y Dios, porque hay esperanza en ti, Dios, porque aun cuando está la terapia, aun cuando está el medicamento, aun cuando están otras herramientas que tú has puesto, Padre, dispuesto para que podamos utilizarlas, tú estás primero, Dios. Tú estás primero, Señor y Dios, para ti no hay nada imposible. Hay esperanza en nuestros hijos, Dios. Hay esperanza para ellos, Dios. Tú refuerza, Dios, las estacas. Tú refuerzas la edificación. Oh Dios de la gloria, tú solo sabes, Dios, de qué tienen necesidad nuestros hijos. Y sabes que el espíritu apacible es fundamental, así como lo es el hormigón en la edificación, en las construcciones, en los edificios. Tú sabes que el espíritu apacible es fundamental para que tu espíritu fluya en nuestros hijos, para que eso pueda llevar a fluir en las otras áreas de nuestros hijos. Hoy, Señor y Dios, te pedimos que vengas, Señor y Dios, con tu poder y refuerces la vida de nuestros hijos, la adultez de nuestros hijos y traigas espíritu apacible. Ahora viene espíritu apacible para mi vida, para la vida de nosotras como mamás. La necesitamos, Dios. Dice tu palabra que diga el débil, fuerte soy. Hoy yo digo, no tengo el espíritu apacible, no lo tengo, Dios. Pero en ti lo tengo, Dios. Y hoy las mujeres aquí conectadas decimos, no tenemos el espíritu apacible, pero en ti lo tenemos. Nuestros hijos, nuestra generación, no, quizás no lo tienen. Quizás está a medias. No hay espíritu apacible, pero en ti lo hay, en ti somos fuertes. Hoy reforzamos, Señor y Dios, la construcción, porque queremos ser imagen tuya, Dios, parecernos a ti. Queremos ese espíritu apacible desde el embrión hasta la eternidad, Dios. Y en ti, Señor y Dios, hecho está. Hoy te alabamos, te glorificamos y decimos, hecho está. Hoy podemos ver lo que decía la adoración. Bueno es Dios, siempre ha sido fiel. Y podemos verlo porque es tu espíritu apacible el que permite que lo podamos ver, que podamos disfrutarlo. Es tu espíritu apacible el que nos permite disfrutar de las bendiciones, que te podamos ver, así como esta mujer Agar en la Biblia, que aun cuando no lo merecía, aun cuando el mundo creía que no podía, y cuando tenía marcado y decretado una generación que no podía verte, que no podía oírte, a ti te plació porque viste su corazón apacible y humilde, sensible. Gracias, Señor, porque eso ves en nosotras. Gracias, Señor, porque eso ves en ese bebé que está en el embrión y le pones allí tu gloria y tu poder. Y cambias, Señor y Dios, planes. Cambias planes, Dios. Hoy podemos decir, somos hijas y mujeres virtuosas, somos hijos virtuosos, Dios. Sí, Dios, empoderados en tu palabra. Gracias por eso, Dios. Pero por sobre todo, gracias porque somos una generación con espíritu apacible, Dios, donde veremos tu gloria, Dios, desde el embrión hasta la eternidad, Dios. Gracias, Señor,
por lo que tú nos das. Gracias porque hecho está, por lo que transforma Dios, porque en ti siempre hay oportunidad. Gracias, amado Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén.